Situaciones que parecen superarte, momentos en que te duele el corazón y tu alma clama por una señal de Dios. ¿Y si te dijera que existen 3 salmos capaces de cambiar por completo tu entorno espiritual, traer protección, liberación y verdaderos milagros por tu vida? Hoy vamos a revelar el poder espiritual de los 3 salmos más poderosos de la Biblia. El Salmo 91, Salmo 23 y Salmo 35, y descubre cómo se relacionan directamente con las dificultades que enfrentas en tu vida diaria. Estos 3 textos sagrados no son solo palabras antiguas escritas hace miles de años. Son armas espirituales, promesas vivas que siguen actuando hoy, cuando son oró con fe y entendimiento. El Salmo 91 nos enseña sobre refugio bajo las alas del Altísimo, la capacidad de descansar en medio de las tormentas y confiar en que Dios nos protege de todo mal. El Salmo 23 revela el corazón de Dios, quien cuida, guía y provee, incluso cuando todo parece faltar. El Salmo 35 nos lleva a la batalla espiritual, nos recuerda que Dios lucha por nosotros, que ninguna injusticia pase desapercibida ante los ojos de aquel que es justo, y quizás, en este preciso momento, necesites que estas 3 fuerzas trabajen juntas: protección para evitar caídas, disposición para continuar y liberación para ganar. Este video es una invitación a que te detengas unos minutos, silencies las distracciones y te permitas que la palabra de Dios hable directamente a tu corazón. Así que quédense conmigo hasta el final del video, denle like y suscríbanse al canal. El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos y reconfortantes de toda la Biblia. Habla directamente al alma de quienes enfrentan el miedo, la inseguridad y el peso de las luchas diarias. Es un refugio para el corazón cansado y una fortaleza para quienes se sienten rodeados de fuerzas que no pueden controlar. Cuando David, o el salmista, escribió estas palabras, no vivía en tiempos de paz. Conocía el dolor de la persecución, el peligro y la soledad absoluta. Pero fue precisamente en esa vulnerabilidad donde descubrió el poder de morar bajo las alas del Altísimo. Quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase encierra una profundidad espiritual que va mucho más allá de una simple promesa de protección. Nos revela el secreto de la paz en tiempos de caos. Morar es permanecer, construir una morada, hacer de la presencia de Dios nuestro hogar. Es lo opuesto a quienes viven vidas inestables, buscando a Dios solo cuando necesitan ayuda urgente. Morar es elegir estar con Él cada día, en cada momento, en la alegría y en la tristeza, en la escasez y en la abundancia. Cuando elegimos vivir a la sombra del Todopoderoso, algo cambia en nuestro interior. La ansiedad empieza a desvanecerse, el miedo se disuelve gradualmente y el corazón encuentra descanso. Es como estar bajo un árbol frondoso en un día abrasador. El calor permanece afuera, pero a la sombra hay alivio, frescura y seguridad. Así sucede con Dios. Las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, pero quienes se refugian en Él aprenden a descansar incluso en medio de la tormenta, y descansar no es rendirse, sino confiar. Es una fe activa que dice: Señor, no entiendo lo que sucede, pero confío en que estás conmigo. Cuando el salmista dice, reposaré a la sombra del Todopoderoso, habla de una entrega profunda, de una confianza que no depende de explicaciones. La sombra del Altísimo es el lugar de la fe madura, donde dejas de luchar con tus propias fuerzas y comienzas a entregarte al cuidado divino. En la vida cotidiana, esto se traduce en acciones sencillas pero transformadoras. Es cuando te despiertas y, antes de mirar el teléfono, decides orar. Es cuando el miedo intenta abrumarte y respondes con la palabra. Es cuando, en medio de un problema en el trabajo, una enfermedad o una preocupación por el futuro, decides creer que Dios tiene el control. Este es el verdadero refugio, no físico, sino espiritual. Mucha gente cree que el Salmo 91 es simplemente un texto de protección contra el mal, casi como un amuleto espiritual. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Es una alianza de confianza. Nos enseña que quienes habitan en la presencia de Dios no tienen por qué temer ni la trampa del cazador ni la pestilencia que acecha en las tinieblas, porque la seguridad no proviene de la ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios. Y quizás ese sea el punto más profundo de este mensaje: el Salmo 91 no promete una vida sin problemas. Promete vida acompañada. La diferencia entre quienes desesperan y quienes confían no reside en la intensidad de la tormenta, sino en quien está dentro del barco. Cuando Jesús está presente, el miedo no tiene el mismo poder. ¿Alguna vez has sentido, en medio de un momento difícil, esa paz inexplicable, como si Dios te abrazara y te dijera: aquí estoy? Cuéntame en los comentarios, quiero escuchar tu historia. El versículo 4 nos dice: Él te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas hallarás refugio. Esta es una de las imágenes más hermosas de la Biblia. Dios se representa como un ave que extiende sus alas sobre sus polluelos indefensos. Bajo ellos hay calor, protección y amor. Cuando se acerca el peligro, los pequeños no necesitan luchar, simplemente se refugian.
Y eso es precisamente lo que el Señor nos invita a hacer, correr bajo sus alas, dejar de luchar solos y permitirle que nos envuelva con su presencia. ¿Cuántas veces hemos intentado resolverlo todo con nuestras propias fuerzas? Intentamos controlar lo incontrolable, predecir lo que solo Dios sabe, y terminamos agotados. El Salmo 91 nos recuerda con amor que nuestro papel no es controlar, sino confiar, no predecir, sino descansar, no luchar solos, sino permitir que el Todopoderoso luche por nosotros. Y este descanso no es pasividad, sino fortaleza. Porque descansar en Dios es elegir permanecer firme cuando el miedo intenta dominarnos. Es saber que, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, no te hará daño, porque hay un Dios que te protege, una mano invisible te sostiene, hay una presencia real que vela por ti. Es una fe que no niega la existencia del mal, pero reconoce el poder absoluto del bien. Imagina por un momento las situaciones que te rodean hoy, tal vez un problema familiar, una lucha emocional, una preocupación por el futuro. Ahora imagínate bajo la protección del Todopoderoso. Siente ese refugio espiritual. No es una huida, es fortaleza. Es el lugar donde el miedo se acalla, donde la angustia se calma y el alma vuelve a respirar esperanza. Porque cuando moras en la presencia de Dios, ya no estás a merced de lo que sucede, estás envuelto en el amor de aquel que gobierna todas las cosas. El Salmo 91 nos enseña que la verdadera seguridad no proviene de lo que podemos ver, se trata más de lo que elegimos creer que de lo que elegimos creer. Y creer es una decisión diaria. Es despertar y declarar, hoy elijo confiar. Hoy me refugio bajo las alas del Altísimo. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque las circunstancias parezcan adversas, eliges mantenerte firme, y es esta elección la que transforma el corazón. Quienes viven bajo la protección del Altísimo aprenden que la presencia de Dios es más real que cualquier peligro. Aprenden que el miedo puede llamar a la puerta, pero no puede entrar. Aprenden que, incluso cuando todo parece incierto, hay una voz suave que susurra, estoy contigo. Por lo tanto, si estás pasando por un momento difícil, este es el momento de regresar a tu refugio. Ora el Salmo 91 con el corazón, no solo con los labios. Declara cada palabra como una verdad viva. Pídele a Dios que te cubra con sus alas, que te envuelva con la paz que el mundo no puede dar. Y cuando lo hagas, siente la diferencia, porque la presencia del Todopoderoso no es solo una promesa lejana, sino una realidad que transforma tu entorno y tu alma desde lo más profundo. El refugio bajo las alas de Dios es el lugar donde la fe se fortalece, el miedo se vence y la esperanza renace. Es el lugar donde el corazón cansado encuentra descanso y el alma herida, sanación. Allí descubres que no estás solo, que nunca lo has estado y que nunca lo estarás. Aquí es donde Salmo 23 este es uno de los pasajes más conocidos y queridos de la Biblia, pero también uno de los más profundos. Habla no solo de protección, sino de presencia constante, no solo liberación, sino de provisión en medio de la escasez. David, autor de este salmo, conocía bien lo que significaba ser pastor. Sabía lo que era llevar el cayado, guiar al rebaño y cuidar de las ovejas que, por naturaleza, son frágiles y dependientes. De esta experiencia surge su declaración, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No es solo una frase poética, sino una confesión de absoluta confianza en Dios. David dice, aunque todo a mi alrededor parezca incierto, aunque no tenga todas las respuestas, si el Señor está conmigo, entonces tengo todo lo que necesito. Esta es una de las verdades más transformadoras de las Escrituras. Porque vivimos en un mundo que nos enseña lo contrario, que necesitamos tener para ser, que necesitamos acumular para sentirnos seguros, que solo tendremos paz cuando todo esté resuelto. Pero el Salmo 23 nos enseña que la suficiencia no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. Piensa en cuántas veces has mirado la vida y has sentido que algo faltaba. Faltaba estabilidad, faltaba amor, faltaba reconocimiento, faltaba un sentido a la vida. Sin embargo, el Salmo 23 nos invita a mirar más allá de esa carencia, a ver a aquel que sí lo es, la fuente de todo cuando el Señor es tu pastor, el vacío ya no domina tu corazón. Él llena lo que el mundo no puede ofrecer. Me hace descansar en verdes praderas, me conduce junto a aguas tranquilas. Esta imagen es profundamente conmovedora. David habla de descanso y guía. El pastor no solo protege, sino que también dirige y el camino que él elige siempre es el mejor, incluso cuando no lo parezca. ¿Cuántas veces nos guía Dios por caminos que no comprendemos? A veces, el camino hacia la paz pasa primero por el desierto. A veces, las aguas tranquilas llegan después de la tormenta. Pero la promesa es clara, Él guía y cuando Él guía, no hay error, ni pérdida, ni desperdicio. En la vida cotidiana, el Salmo 23 nos recuerda constantemente que Dios no nos abandona en nuestro camino. Está presente en los buenos y en los malos momentos. Está presente cuando la mesa está llena y cuando el pan escasea.
Está presente cuando tenemos fuerzas para seguir adelante y cuando nuestra alma se siente cansada. Él es el pastor que, no te alejes del rebaño, incluso cuando las ovejas se pierden, Él va tras ellas, las llama por su nombre, las trae de vuelta, las lleva sobre sus hombros y cura sus heridas. ¿Cuántas veces te has sentido distante, como si te hubieras desviado del camino correcto? Quizás te has perdido entre preocupaciones, desaliento o dolor. Pero el pastor no te ha olvidado. Él sabe exactamente dónde estás y que necesita tu corazón. No te juzga por la distancia, sino que te abraza con ternura, porque el amor del pastor es mayor que cualquier error. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay una inmensa belleza en esta parte. Refrescar el alma es más que simplemente calmar, es renovar, se trata de dar nuevo aliento a los exhaustos, nueva esperanza a los cansados de luchar. Todos tenemos momentos en que nuestra alma necesita este refrigerio. La rutina, las decepciones, las pérdidas e incluso las dudas espirituales agotan nuestras fuerzas. Pero el pastor conoce los caminos que restauran. Él nos guía por sendas de rectitud, es decir, por los caminos correctos incluso cuando no entendemos la dirección, y lo más impresionante es que lo hace, por amor a su nombre. Esto significa que la fidelidad de Dios no depende de nuestros méritos, sino de su carácter. Él es bueno, Él es fiel, Él es amor. Y por eso, incluso cuando nos desviamos del camino, Él permanece dispuesto a guiarnos de regreso. Ahora bien, consideremos cómo se aplica este mensaje a tiempos de escasez, no solo financiera, sino también emocional y espiritual. Vivimos en una época en la que muchos se sienten vacíos por dentro. Hay falta de esperanza, falta de propósito, falta de fe. El Salmo 23 es el remedio para esta aridez interior. Nos recuerda que el pastor conoce el desierto y sabe dónde están los manantiales. Aun cuando todo a nuestro alrededor parece estéril, Él tiene el poder de dar vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí, David realiza una poderosa transición, de la tranquilidad de los verdes pastos a la oscuridad del valle. Porque así es la vida, cambia de escenario día a día. Hay días de luz y días de sombra. Hay momentos de abundancia y momentos de escasez. Pero lo que garantiza la victoria no es la ausencia del valle, sino la presencia del pastor dentro de él, y quizás ese sea el punto más profundo de este pasaje. La presencia de Dios no impide que exista el valle, sino que lo transforma. Él no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí promete que nunca estaremos solos. Cuando David dice, no temeré mal alguno, no es porque el mal haya dejado de existir, sino porque sabía quién estaba a su lado. Esa es la verdadera valentía, no la ausencia de miedo, sino la certeza de la compañía divina. ¿Cuántas veces el miedo intenta paralizar tu corazón? Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo al mañana. El Salmo 23 nos enseña que el antídoto contra el miedo no es la fuerza humana, sino presencia del pastor. Cuando Él está con nosotros, lo imposible se vuelve soportable y lo insoportable se vuelve pasajero. Y hay algo aún más hermoso en este texto. David no está hablando de un Dios distante. Está hablando de un Dios próximo desde una relación personal. Él no dice el Señor es el pastor, sino el Señor es el mi pastor. Esa pequeña palabra lo cambia todo. Es la diferencia entre conocer a Dios de oídas y conocerlo caminando con Él. Cuando el Señor es tu pastor, la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Empiezas a sentir, a vivir, a percibir su presencia en los detalles, en la provisión inesperada, en la paz que surge de la nada, en el consuelo que brota incluso en medio del dolor. Por lo tanto, si hoy atraviesas un tiempo de escasez, emocional, espiritual o material, recuerda, el pastor está contigo. Aunque no lo veas, Él guía tus pasos. Aunque no comprendas el camino, Él te conduce a un lugar de descanso. Y quizás lo que hoy parece una carencia se revele mañana como un proceso de aprendizaje y crecimiento. Antes de continuar, si te ha gustado el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Tras contemplar al Dios que prepara una mesa de honor delante de sus enemigos, el Salmo 35 nos conduce a otro nivel de comprensión espiritual. El Dios que lucha por nosotros aquí, David no solo descansa en presencia del pastor, sino que clama en medio de la batalla. Alza la voz y declara, combate, oh Señor, a los que contienden conmigo, lucha contra los que luchan contra mí. Empuña el escudo y la rodela, y levántate en mi ayuda. Este es un clamor del alma en medio de la guerra, una plegaria de alguien cansado de luchar con sus propias fuerzas. El Salmo 35 nos recuerda que hay momentos en que nuestro papel no es empuñar la espada, sino arrodíllate y entrégale la batalla al Dios Todopoderoso.
Tras el descanso y la abundancia prometidos en el Salmo 23, el Espíritu Santo nos lleva a comprender que el camino de la fe también está lleno de confrontaciones espirituales. Hay días en que nos sentimos rodeados, no solo por personas, sino por fuerzas invisibles que intentan robarnos la paz, la fe e incluso nuestro propósito. Y es precisamente en esos días cuando el Salmo 35 se convierte en un arma viva en manos del creyente. Cuando David escribió estas palabras, no solo pedía justicia, sino que reafirmaba su confianza en un Dios que, no permanezcas en silencio ante la injusticia. Sabía que incluso cuando todo parecía perdido, Dios seguía obrando entre bastidores, preparando una victoria que no dependía de la fuerza humana, sino del poder divino. Esta oración cobra una profunda relevancia hoy. ¿Cuántas veces te has sentido agraviado? ¿Cuántas veces has intentado hacer lo correcto y, sin embargo, has sido incomprendido, traicionado o perseguido? ¿Cuántas veces has visto cómo la gente se levanta contra ti sin razón alguna? Es en estos momentos cuando el Salmo 35 resuena como un recordatorio celestial. No lucha solo. Cuando David clama, pelea, Señor, está diciendo, Señor, esta batalla es tuya. No responderé con mis propias fuerzas, no tomaré represalias, no me perderé intentando demostrar mi valía. Confío en que el Señor peleará por mí. Esta entrega es una de las expresiones más puras de fe, es reconocer que la justicia de Dios es perfecta, incluso cuando las acciones de los hombres fracasan, y lo más hermoso es que David no busca venganza, sino que busca justicia divina. Hay una profunda diferencia entre desear que el mal sea castigado y desear que prevalezca la voluntad de Dios. El salmista sabía que solo el Señor podía ver el corazón humano y, por lo tanto, confiaba en Él como un juez fiel. Esta misma actitud es la que debemos adoptar en momentos de dolor y conflicto. Cuando te sientas atacado, incomprendido o rodeado de situaciones que parecen injustas, recuerda, Dios es tu defensor, no se limita a observar lo que sucede, sino que actúa. Prepara el terreno, transforma corazones, desbarata planes malvados y convierte el caos en testimonio. El Salmo 35 también nos enseña sobre batalla espiritual. El apóstol Pablo lo confirmaría más tarde diciendo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6-12. En otras palabras, muchas de las luchas que enfrentamos en el mundo físico tienen sus raíces en el mundo espiritual. Por lo tanto, es inútil intentar vencerlas solo con argumentos humanos, debemos librar la batalla en oración. Y aquí radica un punto crucial, la oración de batalla no es solo un grito de auxilio, es declaración de autoridad. Cuando oras basándote en la palabra, te posicionas espiritualmente. Le dices al enemigo, sé quién me protege. Sé quién me cuida. Sé que no estoy solo. El Salmo 35 es esa voz firme que se alza ante la tormenta, diciendo, el Señor es mi defensor y mi salvación. En los siguientes versículos, David pregunta, que quienes buscan mi vida queden confundidos y avergonzados, que quienes pretenden hacerme daño sean vueltos atrás y confundidos. Esto no es un deseo de una maldición, sino un grito de auxilio. Intervención divina es una súplica para que el mal pierda su poder, para que la oscuridad no prospere, para que los justos no sean destruidos. ¿Y qué sucede cuando oramos así? Dios suele actuar de maneras invisibles, pero reales. Cambia las circunstancias, cierra puertas que parecían amenazantes, revela verdades ocultas, desenmascara el engaño y libera a su pueblo aunque no lo veamos de inmediato. Él está moviendo las piezas en el momento preciso. Pero este salmo encierra un secreto que muchos desconocen. En medio de los gritos de batalla, David también ama. Él declara, y mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Salmo 35-9. ¡Qué poderoso! Aún antes de ver la victoria, ya se regocija, porque sabe quién está al mando. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que celebra la victoria antes de que se manifieste. Esta es la actitud que Dios espera de nosotros. En medio de las batallas, Él quiere que aprendamos a culto. En el campo de batalla levantemos las manos y digamos, Señor, aunque no entiendo, confío. Aunque parezca que estoy perdiendo, sé que tú estás luchando por mí, y cuando adoras en medio de la lucha, algo cambia en tu interior. La ansiedad da paso a la paz, el miedo se transforma en esperanza y el dolor comienza a convertirse en fortaleza. Es en este ambiente donde ocurren los milagros. Porque la adoración es el sonido que desarma el infierno. Dios no prometió la ausencia de batallas, pero sí prometió presencia constante. Nunca dijo que no habría lágrimas, pero garantizó que las enjugaría todas. En el Salmo 35, encontramos al Dios que desciende al campo de batalla para luchar a nuestro lado, el Dios que no solo observa, sino que interviene. Y es importante entender, cuando Dios lucha por ti, no es solo para resolver un problema momentáneo. Él lucha por dar forma a tu corazón, para fortalecerte espiritualmente y enseñarte a confiar más en Él.
Cada batalla es una oportunidad para crecer. Por lo tanto, si hoy te encuentras en medio de una guerra, ya sea emocional, espiritual, familiar o incluso financiera, no te desesperes. Dios escucha tu clamor. Él está preparando el camino, aunque aún no lo veas. Recuerda, su justicia puede parecer tardía a los ojos humanos, pero nunca falla, y cuando llegue la victoria, porque llegará, comprenderás que no fue por tu fuerza, sino por la fidelidad de aquel que nunca pierde una batalla. El Salmo 35 termina con un clamor y una promesa de alabanza, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Cuando Dios nos da la victoria, no es solo personal, es un testimonio. Es una oportunidad para mostrarle al mundo que la oración tiene poder, eso la fe mueve montañas, y eso el Señor es fiel en todo tiempo. Ahora, cuéntame, ¿qué te parecieron estos versículos? ¿Qué reflexiones te inspiraron? Me interesa mucho tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para acompañarnos en este camino de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así no te perderás ningún video y, además, ayudarás a difundir este mensaje a más personas. Profundicemos juntos en la palabra de Dios.